Hola, muy buenas, mi nombre es Matías Gallardo, reportero de ABM. Hoy hablaremos sobre creencias y experiencias paranormales. Para empezar, ¿qué son los sucesos paranormales? Los casos paranormales son eventos extraños o misteriosos que no pueden ser, explicados usando la ciencia o la lógica como tal. Los casos paranormales suelen estar relacionados con ya bien mismo la creencia o en base a la religión de la misma persona. Si quieren saber más sobre estas características, sigan viendo. La primera son las creencias culturales y religiosas. Por ejemplo, una persona que cree en la existencia de los fantasmas es más probable que viva una experiencia inusual frente a la experiencia de algún espíritu. La segunda son las expectativas personales. Nuestras expectativas pueden llevarnos a buscar explicaciones paranormales para eventos al que no podemos encontrar solución. Si deseamos ver evidencia de lo paranormal, es más probable interpretar. La tercera, sugestión y persuasión. La sugestión por parte de otras personas o la exposición a historias y testimonios sobre lo paranormal puede influir en nuestras creencias y en cómo interpretamos nuestras experiencias. Y la cuarta, como deseo de respuesta. En situaciones de miedo, las personas a menudo buscan respuestas o explicaciones que le busquen un sentido de control y seguridad, ya que esto puede llevar a la aceptación de los sucesos paranormales. Después de conocer todo lo anterior, los invito a ver a continuación un caso paranormal vivido por un usuario de Reddit. Por favor, acompáñenos. Cuando tenía 10 años, estaba durmiendo plácidamente, cuando de repente escucho un ruido en la puerta, como si se estuviera abriendo. Genuinamente supuse que era mi madre que se había despertado. Después de un rato siento como alguien se sienta en los pies de la cama. Sorprendido me doy cuenta de que no era mi madre. Era una silueta con forma masculina. No logré ver su rostro, solo sus oscuros y profundos ojos, como si no los tuviera. Extendió su mano hacia mí y me asusté. Luego de un rato pude darme cuenta que tenía la intención de entregarme algo. Intenté acercarme, pero después de haber parpadeado solo desapareció, dejando una marca en mi cama como si realmente alguien hubiera estado sentado ahí. 5 años después, estaba con mi pareja en mi casa. Estaba esperando a que sus padres llegaran mientras ella dormía. Cuando sus padres llegaron, la desperté y me dijo: creo que estaba soñando con esta habitación. Había un niño sin ojos mirándome. Le mencioné que hace unos años también había visto algo similar, pero solo quedó como un hecho aislado. Años después de ese hecho, mi pareja y yo tuvimos una niña. En ese entonces tenía 2 años. Un día mi hija empezó a hablar por las noches. Creímos que era algo normal que podía suceder con los niños pequeños o que simplemente no podía dormir. Hasta que empecé a darme cuenta que cada noche repetía la misma conversación. Decidí preguntarle con quién hablaba durante las noches y me dijo: es un niño pequeño, se ha perdido y está buscando a su mamá. Mi hija no dejó de tener esas conversaciones durante las noches. Ese mismo año decidimos mudarnos del lugar. Ahora pasamos a las entrevistas. Hola, buenas. ¿Cuál es tu nombre y su edad? Hola, Brenda, tengo 25 años. Ya. ¿Usted cree en alguna religión? Sí, soy católica. Ya. ¿Y usted cree en lo paranormal? Así como aliens, fantasmas. No sé si en los aliens, pero en los fantasmas sí, o como en espíritus de otro tipo, bueno o malo, sí. Ya. ¿Y ha tenido alguna experiencia en tanto a lo paranormal? He tenido 2 experiencias. ¿Quieres que te cuente las 2? Claro. Una, hace 2 semanas, fui al cementerio a un funeral y nos estaba encontrando el pasillo donde era el funeral. Y había una niña pequeña sentada en una tumba y nos preguntó a mi pololo y a mí así como: ¿a dónde van? Nosotros: no, a tal lado. Ah, ya, sí, es por allá. Asumimos al tiro que era un fantasma porque era una niña como de 8 años, sola, en un cementerio, que no tienen por qué saber dónde está el pasillo. Esa es una, y la otra no es totalmente mía, es de mi hermana, que una vez estaba en la casa y arriba en el segundo piso, y de repente empezó a sentir mucho ruido, que abrieron las puertas, que subieron las escaleras, se escondió, se encerró, pero al final no era nada. Esas han sido las 2 experiencias que conozco. Ya, muchas gracias. De nada. Hola, aquí nuestro segundo entrevistado. ¿Y cuál es su nombre y su edad? Josué Daza, 24 años. Ya. ¿Usted cree en alguna religión o asiste? ¿Tiene? No que asista a la iglesia, pero sí cuando chico me formaron en la religión evangélica. Ya. ¿Usted cree en lo paranormal? Sí, por experiencia propia. ¿Y nos podrías contar alguna de estas experiencias?
Sí, me acuerdo que una fue la famosa parálisis del sueño. Me acuerdo que estaba acostado y de la nada me despierto y siento unos pasos en la escalera. Intento ir a la pieza a ver qué es, pero no me podía mover. Entonces ahí te genera cierta ansiedad, cierta sensación de angustia y siento que un rostro oscuro, se asoma en la puerta de la pieza y me observa. Y fue tal la sensación de susto que me daba ganas de huir, pero no podía moverme. Entonces esas sensaciones como que hasta el día de hoy a veces me da cierto pavor como acordarme. O cuando me preguntan estudiantes también experiencias paranormales, a veces les ha pasado a algunos estudiantes míos. Entonces igual me sorprende que justo la silueta que yo vi también la vean otras personas. Como que eso me llama mucho la atención. Que sea como una experiencia colectiva, podríamos decir, que puede crear un mito sobre un hombre de negro con sombrero que te causa esa parálisis. Hola, buenas. Esta es nuestra tercera entrevistada y yo le pregunto, ¿cuál es su nombre y de su edad? Sara Miranda, 33 años. Ya, mi pregunta para usted es, ¿usted cree en alguna religión o asiste a una? No, ninguna. Ya, ¿usted cree en lo paranormal? Sí. ¿Exactamente en qué? ¿En fantasmas, ese tipo de cosas? O sea, creo que no creo en las religiones como las que existen hasta el momento, pero sí creo que puede haber algo superior o algún tipo de entidad más allá de lo humano y lo material. Ya, ¿usted ha tenido alguna experiencia con fantasmas o alguna de los tipos paranormal? Sí. Recuerdo una vez que me fui a quedar a la casa de una amiga. Ya habíamos salido de cuarto medio y era el verano de ese año. Y no había nadie en la casa, estábamos las dos solas porque los papás se habían ido a la playa y yo la iba a acompañar y me quedé a dormir allá y ya habíamos terminado de jugar play y todas esas cosas que hace uno cuando está con amigos y apagamos la luz, estábamos quedando dormidas y de repente cachamos que empezaron a correr alrededor de la cama. Estábamos durmiendo en la cama de los papás y empezaron a correr alrededor. Y yo desperté con el ruido, y la despierto y le digo, mira, escucha. Y se empiezan a escuchar las patitas, como corren alrededor de la cama. Y como que me destapo para ver, porque no había nadie en la casa, menos porque se sentían como patitas chicas, no eran una persona adulta. Y me destapo y cuando miré andaba un niño jugando con un avión. Y andaba corriendo así por toda la habitación con un avión y le digo que haga algo, o sea, le dije, bueno, por favor, dile que se vaya, hace algo, dile que no puede estar acá, y ella como que le dijo que era su casa, que debía irse, que no era un horario para niños y todo, y como que le gritó fuerte, pero nunca lo miramos, o sea, nos tapamos y de repente como que ya no se escuchó nada más y nos destapamos, prendimos la luz y no había nada así. Pero quedamos para adentro, porque fue muy, muy como como nosotros, así literal. Era un niño y estaba jugando a esa hora, como a las 3 de la mañana, en la pieza de una casa que no había ningún adulto y nunca había niño en esa casa. Quedamos así para adentro. Ya, muchas gracias. Luego de saber un poco sobre las experiencias paranormales de estas personas, podemos decir que las creencias y sucesos paranormales son temas muy amplios y variados. Algunas personas creen que en fenómenos paranormales, como fantasmas, ovni y más, dependiendo de sus propias experiencias o creencias. Sin embargo, otras personas consideran que estas experiencias pueden explicarse científicamente o como producto de la sugestión. En general, la ciencia no ha confirmado la existencia de fenómenos paranormales de forma concluyente. Buscan alguna explicación psicológica o ilusiones donde muchas veces lo asocian con enfermedades mentales. Dejando lo científico de lado, muchas personas utilizan lo paranormal como parte de su cultura y espiritualidad. Pero, ¿realmente qué significan los fantasmas para diversas creencias? Para empezar, en algunas creencias occidentales, los fantasmas son vistos como almas que no se han encontrado la paz o de alguna forma quedaron como atrapadas en nuestro mundo terrenal. Para continuar, tenemos la cultura china en donde estos se ven como ancestros fallecidos a los que se les puede honrar. En las culturas indígenas o tradicionales, los fantasmas son vistos como espíritus ancestrales o guardianes de la naturaleza. Y para finalizar, tenemos algunas culturas africanas en donde son vistas como entidades que se pueden influir en la vida de las personas.
Muchas veces estos sucesos son asociados con la brujería. La creencia en la brujería es común en numerosas culturas, desde la más remota antigüedad, y las interpretaciones del fenómeno varían significativamente de una cultura a otra. Mencionando algunas de estas culturas, también podemos recurrir a los expertos en sucesos paranormales como los mediums, habilidades psíquicas o dones de personas altamente sensibles con las energías o sensaciones pesadas ante alguna entidad. En conclusión, podemos decir que lo paranormal no tiene alguna explicación lógica o científicamente comprobada. La mayoría de estas personas entrevistadas, sin importar su rango de edad, creen en lo paranormal, ya sea por experiencia propia o por personas cercanas a ellos. Sin importar su religión o creencia, sigue siendo un tema bastante amplio e intrigante, en donde en muchos casos las personas no son escuchadas o vistas como locas. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Esperamos que nuestra información les proporcione ayuda y conocimientos útiles. Hasta la próxima. Hola. Buenos días. Mi nombre es Matías Gallardo y soy de la... Hola. Pero tenéis que hablar. Oiga, ¿se va a comer su cuernito? No. Ñam, 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 ñam.